La guerra en Ucrania entra en su tercer año. Después de 2 años de conflicto, la reciente toma de Avdiivka por parte de las tropas rusas marcó el primer avance ruso tras meses de estancamiento en el frente. Durante actos conmemorativos en Kiev, Volodymyr Zelensky aseguró que a pesar de las dificultades, Ucrania vencerá. Día clave en las primarias republicanas. En Carolina del Sur, Nikki Haley está jugando una de sus últimas cartas contra Donald Trump. Aunque las encuestas dan ventaja al expresidente, Haley espera un buen resultado en su tierra natal, donde fue también gobernadora del estado. En Francia, un grupo de agricultores irrumpió la Feria Agrícola de París previo a la visita del presidente Emmanuel Macron. Reclaman por los costos, la burocracia y las regulaciones ambientales que dicen afectan sus ingresos. El presidente francés inició después un diálogo con algunas partes. Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias en France 24. En español les saluda Jorge Hurtado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, junto con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y los primeros ministros de Canadá, Italia y Bélgica, homenajearon hoy a los soldados caídos en la guerra en un acto solemne al noreste de Kiev. Aunque Ucrania encuentra grandes dificultades en el frente, la visita de estos líderes busca reafirmar su apoyo al país en el segundo aniversario del inicio de la invasión rusa. Previamente, nuestra enviada especial en Ucrania, Catalina Gómez Ángel, nos dio detalles. Estas visitas que ha recibido Ucrania en el día de hoy vienen a consolidar y a demostrar nuevamente ese apoyo de sus aliados en la defensa de este país que hace 2 años veía cómo el presidente Vladimir Putin lanzaba esa ofensiva a gran escala desde diferentes partes del país. Se trataba de tomar territorio, incluido la ciudad de Kiev, donde nos encontramos. Las tropas rusas avanzaban desde Bielorrusia, desde la frontera, poco a poco hacia Kiev, y se veían esas escenas de terror con miles y miles de familias, madres, niños, mujeres mayores, sus mascotas tratando de huir de su país. Esto todo lo han recordado hoy los ucranianos, que recuerdan aquel día especialmente con miedo y con tristeza de lo que se enfrentaban en aquel momento, de realmente darse cuenta de que aquellos pronósticos de que el Vladimir Putin podía invadir el país realmente se hacían realidad. Hoy también el presidente Volodymyr Zelensky estuvo en el centro de la ciudad de Kiev, en la plaza de San Miguel, donde allí recordó a cada uno de las personas que han luchado en la defensa de Ucrania desde entonces, y dijo que los ucranianos no iban a dejar perder su país. Esto llega en un momento muy duro, cuando la situación en el frente de batalla es extremadamente difícil, como lo hemos venido conversando a través de estos informes de esta semana, pero también en las cuales Ucrania ha tenido victorias, como la del Mar Negro, que ha vuelto a abrir ese corredor. Varios grandes barcos ucranianos ya no están en servicio, lo mismo que aviones que se han sido derrumbados en las últimas semanas en una estrategia que utiliza Ucrania con misiles de largo alcance para destruir esa aviación que tanto daño hace, lanzando los misiles como atacando a los soldados en el frente de batalla. Así que es un día del recuerdo, es un día de la tristeza, es un día donde los ucranianos tienen el corazón realmente abierto, están nostálgicos, pero están firmes cuando uno habla con ellos de que la única opción que tienen es la defensa de su país. A 2 años de iniciada la invasión rusa a gran escala, Kiev insiste en la restauración de sus fronteras reconocidas internacionalmente y la expulsión de las tropas rusas, mientras que el presidente ruso Vladimir Putin declaró recientemente que está abierto a negociar el fin de la guerra, pero los expertos afirman que solo se conformará hasta la rendición total de Kiev. Veamos este resumen a 2 años del conflicto. El sonido de los misiles y las escenas de devastación se han convertido en parte de la vida cotidiana en toda Ucrania. La invasión a gran escala de Rusia en el país cumple 2 años. 2 años que han tenido un costo humano enorme. Mi amigo murió ayer en la guerra y vine aquí para comprar una bandera y quedarme aquí. Queremos parar esta guerra, queremos libertad. Ambos países han perdido decenas de miles de soldados, pero no han hecho público el número oficial de muertos.
La ONU ha documentado más de 10.000 muertes de civiles ucranianos, pero afirma que esta cifra podría ser mucho mayor. Al principio, la guerra resultó humillante para Vladimir Putin, que esperaba tomar Kiev en pocos días. Putin sufrió una nueva humillación en junio de 2023, cuando el líder mercenario ruso Yevgeny Prigozhin lanzó una rebelión fallida contra el Kremlin. Pero ahora Putin parece resurgir, tras reagrupar sus fuerzas luego del fracaso de la contraofensiva ucraniana y con el apoyo rezagado de Occidente al esfuerzo bélico en curso de Kiev. Putin se mostró desafiante en una reciente entrevista. Han estado gritando como tienen que derrotar a Rusia, derrotarnos en el campo de batalla. Bueno, ahora al parecer están empezando a darse cuenta de que no es fácil de hacer, si es que es posible. En mi opinión, es completamente imposible. Nunca sucederá. Occidente también está empezando a entenderlo. A pesar de las intimidaciones de Putin, las fuerzas ucranianas se han mantenido firmes. En agosto de 2023, Kiev atacó y dañó un puente clave que une Ucrania continental con la península ocupada de Crimea y es acusado de llevar a cabo ataques con drones dentro del territorio ruso. Pero las grietas están empezando a aparecer, con el presidente Zelensky separándose recientemente de su jefe del ejército y prometiendo una reorganización de la cúpula militar del país. Seguimos renovando el equipo directivo de las Fuerzas Armadas, personas muy conocidas en el ejército y que saben bien lo que necesita el ejército, están asumiendo nuevas responsabilidades. Son comandantes de combate de esta guerra, cuya experiencia será útil en todos los niveles del ejército. Pero el retraso de la ayuda militar de Estados Unidos, principal aliado militar de Ucrania, genera incertidumbre y pesimismo, empezando un tercer año de conflicto. Los líderes occidentales en Kiev prometieron más ayuda para Ucrania. Italia se unió a países como Reino Unido, Alemania, Francia y Dinamarca para cerrar un acuerdo de seguridad de 10 años con Kiev. La primera ministra italiana Giorgia Meloni confirmó el apoyo a Kiev. El presidente Zelensky dijo que también firmó un acuerdo de seguridad bilateral con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Canadá enviará este año más de 2.000 millones de euros en ayuda militar y financiera. La Comisión Europea también reafirmó su apoyo. Escuchamos. Estamos aquí para decirles que Europa seguirá estando a su lado el tiempo que sea necesario, con más apoyo financiero, más municiones, más entrenamiento para sus tropas, más defensas aéreas y más inversión en las industrias de defensa de Europa y Ucrania. En otras noticias, el cuerpo del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, fue entregado a su madre. Esto según la portavoz de Navalny, Kira Yarmysh, que afirmó que no sabía si las autoridades permitirían que se celebrara un funeral como la familia quiere. La entrega ocurre tras días de negativa de las autoridades rusas a entregar el cadáver a la madre de Navalny. La familia y partidarios del opositor acusaron a Moscú de presiones para enterrarlo en secreto. En noticias de la guerra en Gaza, donde siguen los ataques israelíes, la cifra de muertos en la guerra israelí en la Franja de Gaza alcanzó los 29.600, en su mayoría mujeres y niños. En las últimas horas, al menos 92 palestinos murieron por efecto de sus nuevos ataques, la mayoría en la parte sur de la franja. Samuel Salgado con los detalles. Columnas de humo se elevan sobre la Franja de Gaza en una nueva jornada mortífera de guerra. Los ataques israelíes mataron a casi 100 palestinos en las últimas 24 horas. En Deir al-Balah, una de las víctimas es un bebé que nació poco después de que Israel comenzara su ofensiva. Le di a luz en la primera semana de la guerra. Lo había estado esperando durante 8 años. Luché mucho para poder tenerlo. Oh, mi amor, hijo mío. Una veintena de personas más murieron en este vecindario por los recientes bombardeos. La mayoría de las víctimas, niños. Ahora solo queda rescatar los cuerpos bajo los escombros. Niños y mujeres fueron volados en pedazos. Despedimos mártires todos los días. Todos los días nos despedimos de nuestros familiares. Estamos agotados por el hambre y el asedio que padecemos desde hace 17 años. Alá, ten piedad. Por su parte, el ejército israelí afirma que los ataques mataron a decenas de militantes. También aseguran haber confiscado con éxito armas del grupo islamista Hamas en toda la Franja de Gaza desde la semana pasada. Deir al-Balah es una de las pocas zonas que aún no han sido asaltadas por tierra por tropas israelíes. Sin embargo, los bombardeos son constantes y escasean los suministros básicos y la ayuda humanitaria, como en todo el enclave palestino.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, acusó de nuevo a Israel de cometer un genocidio contra los palestinos. Nuevas declaraciones que ocurren después de que Lula comparó la ofensiva militar de Israel en Gaza con el holocausto nazi, lo que provocó una disputa diplomática entre Brasilia y Tel Aviv. Escuchemos. No traten de interpretar la entrevista que di. Lean la entrevista y dejen de juzgarme por el discurso del primer ministro de Israel. Lo que está sucediendo en Israel es un genocidio. Son miles de niños muertos, niños desaparecidos. Y no son soldados los que están muriendo, son mujeres y niños los que están muriendo en los hospitales. Si esto no es genocidio, no sé lo que es genocidio. Vamos ahora a Estados Unidos, donde empezó una nueva etapa de las primarias republicanas en Carolina del Sur, un día que puede ser determinante para el futuro de esta carrera. Según las encuestas, el expresidente Trump lograría una contundente victoria en las primarias de Carolina del Sur, donde Haley ocupó el cargo de gobernadora. También es el estado de origen de la única contendiente republicana que queda frente a Donald Trump. Veamos. Ante sus seguidores, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió al escenario el viernes por la noche, en vísperas de las primarias de Carolina del Sur. Según los sondeos, es el gran favorito para las primarias republicanas de este sábado, tras haber ganado las 4 últimas. El candidato se prepara ya para la revancha con el actual presidente Joe Biden en noviembre. Vas a emitir uno de los votos más importantes de toda tu vida y honestamente no estamos muy preocupados. Queremos apuntar al 5 de noviembre. Eso es lo que necesitamos, el 5 de noviembre. Sin embargo, primero tiene que pasar por Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y última rival republicana del expresidente. A pesar de estar 30 puntos por detrás de las encuestas y según observadores no tener ninguna posibilidad de victoria, está pidiendo a los votantes que digan no a otro duelo Trump-Biden. ¿Realmente queremos ser un país en disolución, en un mundo en llamas y tener 2 candidatos octogenarios? Cuando necesitamos a alguien que pueda estar 8 años, día y noche, y volver a encarrilar nuestro país. Al negarse a tirar la toalla, Haley espera establecerse como un recurso viable en caso de que Donald Trump sea condenado y declarado inelegible para presentarse a la presidencia. Se espera que siga adelante al menos hasta el supermartes, el 5 de marzo, cuando la mayoría de los estados votarán simultáneamente en las primarias. Decenas de agricultores molestos irrumpieron este sábado en el Centro de Exposiciones de París, posponiendo la inauguración de la Feria de la Agricultura. El presidente francés Emmanuel Macron, que está de visita en el salón, llamó a la calma y anunció nuevas medidas para dejar las tensiones con los agricultores. Natalia Ruiz nos ampliaba lo ocurrido ahí. Muy buenas tardes, pues sí, pudo hacerlo, pero con varias horas de retraso. De todas maneras, el presidente Emmanuel Macron dijo, sea como sea, las cosas estén ya más tranquilas o no, voy a descender, porque él estaba en una sala arriba, en un piso arriba de este pabellón, y dijo, voy a ir a inaugurar formalmente el salón. Lo hizo hace ya prácticamente una hora, donde cortó esa cinta que da pues paso ya a la inauguración formal de ese salón, y luego procedió ya a una deambulación. De hecho, está en estos momentos recorriendo varios de los stands en este pabellón principal de este Salón de la Agricultura, y de hecho cuando él descendió aquí, pues una vez más se volvieron a escuchar los gritos de varios manifestantes que de hecho tuvieron que ser detenidos por un cordón policial muy importante. Las fuerzas de seguridad están presentes desde esta mañana, incluso policía antimotín aquí, porque incluso hace unos instantes vimos unos enfrentamientos bastante violentos entre los manifestantes y la policía. Pero el presidente, de todas maneras, pues a pesar de que tuvo que cambiar toda su agenda, tuvo esa reunión con los sindicatos esta mañana, dio a la prensa algunas declaraciones explicando las nuevas medidas que había tomado, entre ellas que tanto la alimentación como la agricultura se inscriban en la ley como una prioridad. Y bueno, pues ha estado hablando también con los agricultores mientras hace esta deambulación para explicarles aún más las medidas y escucharlos frente a frente. En todo caso, habrá un proyecto de ley sobre agricultura que va a ser presentado en Consejo de Ministros el próximo 20 de marzo. Y antes de terminar esta edición, queremos recordarles que en France 24 tendremos un programa especial sobre los 2 años de la guerra en Ucrania. Habrá reportes en directos desde Moscú y Ucrania, así como análisis de nuestros invitados sobre las estrategias militares, el impacto humanitario y económico de la guerra en todo el mundo. Un repaso completo de los hechos que marcaron la guerra en Europa del Este. Especial Ucrania 2 años, 12 del mediodía, aquí en France 24 en español. Hasta la próxima.